exactamente lo mismo. A veces salen de 10. Akadosh Baruj Hu es la naturaleza. No, la naturaleza es Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu no es naturaleza, es más que naturaleza. Sí. Esa es la diferencia entre Spinoza y nosotros. ¿Okay? Spinoza dijo la naturaleza es Elohim, quiere decir que Elohim es naturaleza. Y esa es la equivocación de él. La naturaleza es Elohim. ¿Qué es Elohim? Mucho más que la naturaleza. ¿Espinosa era ateo? No, Spinoza era un loco. Yo te voy a hablar de esto. ¿Filósofo? Era un filósofo que vivía en Ámsterdam. Justo este es el otro Shabbat tuve en Ámsterdam. ¿Cómo vas a hablar de Espinosa? Hoy puedo hablar un poco, pero no. ¿Eh? No, pero eso fue un shiur más, que haya más gente. Porque no pienso perder el tiempo. Perder el tiempo de hablar de Spinoza. Hay cosas que tenía razón y hay cosas que está totalmente equivocado. No era una persona también muy derecha, muy recta en su conducta y demás. ¿Espinosa data de qué fecha? 600 y algo. 1700 ya. Lo excomulgaron a los 23 años, ¿no? Sí, algo así. ¿Por qué lo excomulgaron? Porque hablaba estupideces. Claro. Y, hay que entender. Voy a hablar de eso por ahí. Estuve en Ámsterdam el viernes, sábado, domingo. Es una keila muy interesante, la keila de Ámsterdam. Tomé un hotel cerca del templo de la comunidad portuguesa de Ámsterdam. Ah, el grandote. El grandote es enorme. Sí. Voy a explicar históricamente cómo viene el asunto. Cuando la Isabel de Castilla quería unir a España, se casó con Fernando de Aragón. Hicieron lo que se llama el pacto de Aragón y Castilla, Isabel de Castilla. Entonces se hicieron un pacto y se casaron. Al casarse ella estaba ella, específicamente ella, él no. Ella estaba muy influenciada por curas. ¿Por? Que le metieron curas con el cura de la iglesia. Que ellos, vamos a entender, en España ya del año está informado de que en el año 333 de la era cristiana, cuando todavía no había tantos cristianos en España, ya hubo prohibiciones a judíos. 333 fue la primera prohibición a judíos de hacer algo. Los judíos estuvieron en partes de España antes que cualquier población, especialmente en Portugal. Antes que vinieron los visigodos, los ostrogodos, los romanos, había judíos. Por lo tanto, les pertenece a España. No nos pertenece. Que se la lleven, que se la metan, ¿sabe dónde? Entonces, la palabra España, ¿de dónde viene? España. Y Ashfanim. Y pensaba que era una isla, es una península, pero teóricamente cuando va piensa que es una isla porque está por todos lados mar. Entonces, y la isla de los Shfanim, de los conejos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los primeros israelitas y los fenicios a España, vinieron a la costa muchos conejos y demás. Entonces dijeron, esto es una isla de conejos. Y Shfanim, de ahí salió la palabra España. ¿Ok? Y Shfanim de ellos para España. ¿Ok? Ahora, cuando los romanos se apropiaron del lugar ese, ya había israelitas que vivían ahí. En el año 333 fue la primera vez que salió una especie de declaración de prohibición a judíos de hacer algo. Pero los judíos siguieron viviendo en España, especialmente después de la conquista árabe. En el año 700 y pico, los judíos mismos ayudaron a los árabes a conquistar España. Aladino, ¿no? ¿Quién fue? No, Jebel al-Tariq. Okay. Jebel al-Tariq, por eso se llama la diferencia entre España y África, Gibraltar, al nombre del Jebel al-Tariq. Gibraltar. Teóricamente no tenían la posibilidad los árabes de conquistar España, aunque estaban muy fuertes, ya conquistaron desde Saudi hasta Marruecos. Le iba a ser muy difícil porque los cristianos los pobladores de España, tenían fuertes en la península del lado africano, Ceuta y demás. Lo que pasó es que el rey de España violó a la hija del comandante de Ceuta. Entonces el comandante de Ceuta le dijo a los árabes de que como quiere vengarse del rey de España, lo va a dejar pasar. Entonces Jabal al-Tariq, el comandante árabe, pasó el estrecho de Gibraltar y empezó a conquistar España y cayeron todos ahí.
Entonces, volvemos al año 1492. En 1492 se casaron Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Hizo una especie de unión de los dos territorios más grandes del lugar. Hay muchos lugares, Galicia, Cataluña, y esto y lo otro, Andalucía, pero los lugares más grandes son Castilla, que está en el medio, y Aragón, que está en el lado oeste. Este. Al unirse, Isabel estaba muy influenciada por curas, y entonces se decidió, como parte de la Unión Española, para fundar una nación. ¿Cómo uno hace para fundar una nación? Para fundar algo, un grupo, hay que tener un objeto en común. Entonces ella dijo así: bueno, queremos ahora hacer una unión de todos los hispanoparlantes de este lugar, que tenemos fe cristiana. Entonces, ¿quién nos molesta? La fe judía. Y para que entender, el 40% de los judíos del mundo vivían en España. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Es decir, numéricamente eran por ahí el 20% de la población española. Entonces, ¿cómo hacemos para unir este grupo? ¿Qué unir este grupo? Nosotros somos el departamento de habla hispana de Mohamed Meir. ¿Qué tenemos que tener? Una ideología en común y un enemigo en común. Entonces se dijo, bueno, entonces hay que echar a los judíos. Y así ganaba varias cosas. Primero, ganaba todo el dinero de los judíos, que están en una situación socioeconómica más alta que el común español. Segundo, tenía un enemigo en común, entonces se unía a todo el populacho. Y les convenía. Entonces ella dice el decreto de la expulsión de España está constante, está en los archivos, con la firma de ella y del rey, de Fernando, de que tal día de julio los judíos deben abandonar España, y cualquier judío que se encuentre después de eso va a ser muerto. Entonces, o se convierten al catolicismo antes de esa fecha, o se mueren. La gran mayoría de los judíos decidieron escaparse. Hay que entender, era una situación muy difícil de cómo escaparse. ¿Por qué? Porque en el norte de África estaban los super extremistas musulmanes, al-Muhadin. Entonces te escapas de España, te vas ¿cómo se dice usted? Discúlpeme que usted es de Guatemala, sí. Pero se dice de Guatemala a Guatepeor. Porque uno se escapa de los cristianos. Al norte no se podía escapar porque ya Francia estuvo la expulsión de los judíos 50 años antes. No había judíos en Francia. Inglaterra tampoco, ya no había judíos, estaba la expulsión de los judíos de Inglaterra. Entonces a Europa no había cómo llegar, dónde ir. África tampoco demasiado. ¿Por qué? Porque en varias partes del norte de Marruecos y de Argelia estaban dominados por los super extremistas musulmanes, que eran no mucho mejor que los católicos. ¿Ok? Hubo lugares de que sí podían escaparse, pero igual era bastante difícil. Con todo había que dejar todos los recursos, todo lo que tenían. No podían irse con casi nada de dinero. ¿Entendido? Joyas únicamente y muy pocas. Tenían que vender todo o regalar todo o dar todo. Entonces muchos judíos pensaban, bueno, nos quedamos y 20, 30 años se les va a pasar la locura. Digo. Y hay muchos que se quedaron a condición de que vamos a decir que somos cristianos, vamos a decir, y seguimos cumpliendo con la Torá en secreto, que no nos pesquen. Igual se les va a pasar. ¿Se puede hacer eso? No. Al cristianismo no, al islam sí. El cristianismo es abodazara, es idolatría. Entonces, hay bastantes que se quedaron ahí con una especie de pensamiento de que por ahí 20, 30 años se les iba a pasar y volvemos. El asunto es que no les pasó. Es que hicieron la Inquisición y demás, entonces no había cómo salir. Ahora, lo que pasa es que en esa época, justo en el año 1492, para que entiendan, el día de la fecha de la expulsión, ¿cuándo se quedó? ¿Para cuándo se fijó? Tisha B'Av. Fíjense en el calendario, sale justo Tisha B'Av. Tisha B'Av de ese año fue. Así lo escribe también uno de los expulsados, que era ministro de tesoro del gobierno de Aragón, se llamaba Don Itzhak Abarbanel, que él hizo la explicación del Tanaj. Escribió muchos libros. Don Itzhak Abarbanel era un rabino muy importante de España, que él dijo cómo fue la expulsión. Que en ese día fue el primer día de Tisha B'Av, que la gente subió a los barcos para escaparse, tocando música. Y él decretó que todos los judíos que se vayan de España tienen que empezar a tocar música antes de salir. ¿Para qué?
Él dijo, para demostrar a los cristianos que nosotros no estamos, porque si nos ven llorando, ¿qué es lo que dicen? Están tristes por dejar España. No. Nosotros estamos tristes porque se derrumbó el templo, porque estamos en exilio. Nosotros estamos muy contentos de dejar este país maldito. Nos expulsaron, ningún problema, vamos a estar con música, vamos a irnos, para que no nos vean llorar. ¿Entendido? Ese día se escaparon 300.000 judíos. En esos días. Ellos esperaban hasta el último momento de abolir el decreto. Ahora, en ese momento, Portugal, que es parte de la península hispánica, era un país independiente, un rey independiente y todo. Él dijo, él vio la oportunidad. Era un país totalmente no desarrollado, con rey y populacho, no había nada en el medio. La mayoría de los países eran así. Los judíos venían bien porque podían ser una clase media productiva. Entonces dijo a los judíos que quieren venir a Portugal, bienvenidos sean. Muchos judíos dijeron, bueno, pasamos de España a Portugal. Vivimos ahí. Por ahí se les pasa a los españoles, volvemos. Por ahí vivimos en Portugal. Vivimos en Portugal. A los 5 años, el rey de Portugal, ya hay que entender, 1942, el único judío que se quedó con varios judíos en España el día de Tisha B'Av y no salió, y la reina le permitió quedarse en tierra española, ¿cuál fue? Colón. Colón era descendiente judío, casi seguro. Y Pinzón era seguro judío. Y los demás judíos, los demás marítimos que estaban ya apresados por la Inquisición española, Colón los llevó, dijo, bueno, ustedes van a morir acá en la cárcel con torturas, vienen al barco y vamos para el oeste. Y ellos pensaban de que, bueno, muerto por muerto, me tiro, estoy en el mar. Si por ahí llegamos a la punta y nos caemos al precipicio, nos caemos. Pero ya el mundo sabía de que el mundo era, el planeta era redondo. Todos los científicos de esa época sabían de que el planeta era redondo, menos el populacho, que en serio se pensaba de que al final, ¡pum!, se caían. Pero los científicos sabían de que el mundo era redondo. Todos sabían. Más todavía. Más todavía. Hay mapas de la excursión investigativa más grande de esa época, que se hizo 100 años antes, que descubrió América antes de Colón. ¿Quién fue? Los chinos. Los chinos hicieron y mandaron 100 barcos a investigar de China todo el Pacífico al otro lado y descubrieron América. Le dieron, y esa es la diferencia abismal entre la forma de pensamiento oriental chino, japonés, coreano, hindú, de la forma de pensamiento europeo occidental. Pero cuando el rey recibió todos los mapas de América y demás, ¿qué hizo? Muy bien, muy importante. Sí, lo tiró. Ya está, únicamente quería saber. Se mandó 100 barcos llenos de gente. No es que no le interesó, entiendo. Pero la teoría oriental es, cada cosa nueva es peligrosa. Entonces trata de no cambiar. Yo sé cuál es el límite de China, sé que enfrente está la isla de Japón, está por ahí Corea, por acá Indonesia, por acá, ya está. Esto es lo conocido, y está dicho en chino, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, ya entendió de que había todo un continente, pero, bueno, ok, muy lindo, no es para nosotros, chao. Ahora, Colón tenía, parece, esos mapas, sabía que había algo. De cierta manera, él tuvo una autorización de la reina, él dijo, yo en Tisha B'Av no viajo a ningún lado. Ex judío o no judío, a Tisha B'Av no se viaja. Entonces la reina le permitió estar en el puerto, él y los marítimos, y no salir del puerto. Y después se subió después de Tisha B'Av y viajó. ¿Entendido? Bueno, ya lo sé. Ahora, los judíos que vivían en Portugal tuvieron 5 años de paz, hasta que a los 5 o 6 años el rey de Portugal quería casar la hija, se querían unir el reino de Portugal con el reino de España, que ya el reino de España estaba en las nubes porque descubrió América, empezó a llegar el dinero, es decir, el oro, nada más el oro, casi no había oro en ese tiempo. ¿Era el mismo rey Aragón? Sí, Fernando y Isabel. Entonces él quería acoplarse y casar la hija con el hijo de Fernando y Isabel, entonces hacer un reino unido. Le dijo Isabel, la condición mía es que eches a los judíos.
Este pensó. Toda la economía portuguesa estaba muy adelantada por los judíos que llegaron hace 5 años. Empezó a adelantar. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo? Hizo algo peor que lo que hizo Isabel. Sacó a todos los barcos del puerto, de una orden de que todos los barcos no estén en los puertos, estén en el mar. Cerró todas las salidas terrestres y decretó que, vamos a decir, mañana, puso soldados en todas las salidas, mañana todos los judíos tienen que ser convertidos a fuerza. Entonces los convirtieron a fuerza, no hubo una opción de escaparse, ¿no? Los convirtieron a fuerza. Por eso hoy en día, según investigaciones, el 40% de la población portuguesa es de origen judío. 40%. Porque ¿cuántos judíos había en esa época y cuántos goyim había? No había muchos. Portugal es un país totalmente, casi deshabitado. ¿Se sabe cuántos Hasta el día de hoy no es un país muy desarrollado. ¿Cuánta gente había en esa época? ¿Cuántos judíos había en esa época? Estamos hablando de más de 100.000 judíos habían en Portugal, muchísimo. ¿Qué población había? No mucho, había 1 millón y algo. No es demasiado. Y los judíos se quedaron ahí y lo fueron, es decir, los niños, muchos niños fueron llevados a islas que se descubrieron en América y los tiraron ahí, que los comieron los cocodrilos para cultivar cacao. Hay que entender de que Colón llevó en su segundo barco, la segunda vez que llegó a América, ya llevó a negros, esclavos, y llevó a cañas de azúcar. La caña de azúcar es el alimento más productivo del mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué? La cantidad de calorías por metro cuadrado del azúcar es totalmente inconcebible. Más todavía, en las islas de Caribe se puede cultivar, vamos a decir que esta es una isla, yo la divido en 4. Trabajo siembro esta. Terminé de sembrar, siembro esta. Terminé de sembrar, siembro esta. Terminé, cosecho esta. Terminé, cosecho esta. Así voy cambiando. Entonces, con una cantidad de esclavos, puedo trabajar todo un sector y tiene una producción totalmente continua de calorías. El azúcar es una cosa muy cara en Europa. La gente no tenía azúcar, únicamente los ricos. Al llegar a América hubo tanto azúcar que el nivel medio y el nivel pobre empezaron a usar azúcar. ¿Entendido? Cacao. Cacao llegó de México. Entonces llegó de México cacao. Los mexicanos los tomaban sin azúcar. Porque no tenían azúcar, ¿no? Les tomaban picante. Chocolate era una cosa picante. Los europeos lo cambiaron a cosas dulces. ¿Entendido? Y demás. Entonces, cuando él decretó que los judíos se quedaban en Portugal, muchos judíos se quedaban en Portugal, entonces dijeron, bueno, se les va a pasar. Y siguieron cumpliendo mitzvot en secreto. Pero no podían estudiar Torah. Pero tampoco había inquisición. La diferencia entre España y Portugal era que, como en España era ideológica el asunto, entonces se hizo una inquisición inmediatamente. Un tribunal inquisitivo. En Portugal, la conversión a fuerza fue en el año 1497, 98. Pero el tribunal inquisito fue en el año 1536. Hubo 40 años en el cual vos decís que sos cristiano y terminás. Nadie va a entrar a tu casa a ver qué haces, qué no haces. Y los judíos siguieron cumpliendo Torah en secreto sin hacer demasiado ruido. ¿Entendido? Ahora, y ni el rey lo buscaba, nada. ¿Qué ¿no? pasó? ¿Se casaron al final? ¿Quién? La hija de esto con el... ¿Vos estás interesado en la novela? Sí. Al rey de Portugal no le interesaba el judío. Ni importaba un pepino. Quería que se quede porque decía, ¿viste? Funcionaba bien. Funcionaba bien el asunto y por eso no los quería dejar, porque si le decía como en España, se van o se quedan, se iban. Por eso, se quedaron. Entonces los tuvo que... A Prepo los quedó. Y robó a niños. Estamos hablando de decenas de miles de niños que fueron llevados a colonias en América, tiradas en cualquier lado, en cualquier islote, sin casi nadie, con un comandante que se ocupaba de que los niños trabajen en campos como esclavos. Como sea, en el año 1580, algo así, ¿saben cómo es en Europa? Uno se casa, los reyes se casan entre ellos. La aristocracia de reinal se casa entre ellos. Entonces el rey de España,
un tal de Alemania se casó con un tal de España, entonces le dio como regalo de casamiento. ¿Qué le dio de casamiento? La hija. No, más de la hija es de casamiento. Algo así. Le dio una zona, le dio una zona de los Países Bajos. Eran 15 provincias, que hoy en día son 7 de Bélgica y 8 de Holanda. Los Países Bajos. ¿Por qué se llaman los Países Bajos? Que están bajo el nivel del mar. Tienen diques que impiden al mar que los... El lugar más alto de Holanda, la cúspide de Holanda, son 20 metros. Arriba del mar. 20 metros arriba del mar. La ciudad de Ámsterdam está menos 6. Sí, de menos 6 abajo del mar. Esa es la ciudad de Ámsterdam. Entonces inventaron los diques para que no pase el agua del mar y demás y demás y demás. Como sea, le dieron como premio, como regalo, los Países Bajos. Vino el rey de España, que recibió como regalo de la novia el recoso. Llegó a Holanda, muy lindo Holanda, bueno, ok. Decreto ahora que todos tienen que ser católicos. ¿Por qué? Porque yo soy católico, yo soy de España. Vinieron los holandeses y dijeron, discúlpeme, nosotros acá somos o protestantes o calvinistas, que es una semi-revolución dentro del catolicismo. Nosotros no somos católicos. Pero a mí me importa un pepino lo que son. Ahora tienen que ser católicos, porque yo soy el rey de ustedes. Entonces yo les ordeno que sean católicos. Entonces digo, usted me puede ordenar lo que sea menos de mi religión. Impuesto va a recibir, respeto va a recibir, le vamos a cantar el canto, le vamos a poner la sinfonía, lo que quiera. Nosotros la religión no la cambiamos. Y ahí empezó un lío. Empezó lo que se llama guerra de los 80 años. 80 años de guerra. Varias veces los españoles ganaron. La mayoría de las veces los del lugar ganaron. Primero los bélgicas enseguida se separaron. Los que se llaman provincias que después hicieron Bélgica se separaron. Porque los bélgicos son más miedosos. Se hicieron una especie de pacto con los españoles. Pero los holandeses son muy testarudos. Y siguieron peleando durante 80 años. Y España estaba muy castigada. ¿Por qué estaba muy castigada? Porque España hizo lo que se llama la Gran Armada. Con toda la oro terrible que llegaron de España, de América. Hicieron lo que se llama la Gran Armada para conquistar Inglaterra. Se les cayó, es decir, en una tormenta en el mar, dice la maldición de los indios que mataron en América. Se les hundió la mitad de la flota y la otra mitad de la flota fue hundida por los ingleses, Nelson. Entonces se quedaron. Entonces empezó lo que se llama la guerra pirata. ¿Qué significa guerra pirata? En Inglaterra digo, bueno, ok. Se juntaron varios movimientos en el cual la condición era robar y hundir la mayor cantidad de barcos españoles, sean barcos de guerra o barcos de comercio. Especialmente de comercio. Se juntaron varios. ¿Quiénes son los varios? Los ingleses, que tenían la cuenta abierta con los españoles, que es lo que intentaron conquistar. Los judíos, hubo piratas judíos, que querían vengarse de la expulsión de España. Y los holandeses, que estaban en la guerra con los españoles. Los holandeses hicieron la cuenta de que los españoles están muy acostumbrados, desde que tuvieron dinero, de que conquistaron América, desparrafilan muchísimo dinero. Si yo les corto el suministro de América, les molesto el suministro de América, se van a quedar sin plata. Al quedar sin plata no pueden tener ejército tan grande para empezar a hacernos líos a los holandeses. Van a tener que estar ocupados con los ingleses, que son más peligrosos, y seguir dominando América. Entonces y tenían razón. Entonces empezaron a hacer la muerte a todo barco que venía con bandera española. Estaba frito. Los perseguían en todos lados. Los judíos en el Mediterráneo y los holandeses y los británicos en el Océano Atlántico. Los volvían locos. Hay una investigación que dice de cada 10 barcos que salían de América, 2 llegaban. Y estamos hablando de que los mataban a la gente, robaban el barco y se lo llevaban a Ámsterdam. O se lo llevaban a Londres o a puertos ingleses. Con todo el oro y todo lo que tenían, el cacao y el azúcar y todo. Que era un dineral. Entonces
ya en el año 1600, un poco antes, ya España no tenía dinero para pagar a los soldados que tenían que luchar contra Holanda. A los 80 años, los españoles entendieron de que, bueno, todo esto es una estupidez. No podés no obligar a millones de personas a ser católicos. No existe. ¿Entendido? No existe. El rey se casó, pero ya se casó. El que se casó ya se murió. El hijo también se murió. El nieto del tipo que se casó tiene que seguir peleando, cuando no tiene dinero para seguir. ¿Cómo contener el imperio español? En el año 1600 y algo, el imperio español, es increíble, declaró quiebra. No tiene el reinado español para pagar sueldos. De vuelta, no está. Después de México hasta Argentina. Todo tenían. Se declaró en quiebra porque no tenían cómo pagar. Muy simple. Tengo calor. Los judíos que vivían en Portugal estaban bajo tutela española. Pero ya, ¿qué pasa cuando los judíos seguían comerciando? Y tenían ¿En qué año? 1600. Judíos tapados. Judíos Tapados. tapados, seguro. Tenían barcos, tenían flotas y demás, porque eran comerciantes. Porque los obligaron a A prepo, no los dejaron escapar. Entonces, en el año cuando los holandeses se liberaron de España, antes de liberarse ya decretaron de que menos los católicos, todos los demás pueblos pueden venir a vivir a Holanda con la condición y tienen libre religión. Entonces los judíos escucharon de que si se escapan a Holanda pueden volver al judaísmo. Entonces muchos judíos que tenían barcos se pusieron en el barco, se hicieron los estúpidos, llevaron todo lo que tenían, la mayoría del capital de ellos, dejaron por ahí la casa y algunas otras cosas y se escaparon a Ámsterdam, a Holanda. Entonces al no estar ahí pueden volver al judaísmo. Ahora, los holandeses decretaron de que no pueden ser ni abogados, ni médicos, ni esto y lo otro. ¿Qué pasa cuando una persona queda ciego? ¿Qué le pasa? Escucha mejor, toca mejor, ¿por qué? Porque desarrolla lo que no tiene. Es decir, tiene que compensar lo que no tiene. Al no ver, tengo que escuchar mejor, oler mejor, sentir mejor. Despierta tu sentido común. Seguro. Al no oír, los otros sentidos tienen que compensar. Entonces, cuando una persona dice, tú no vas a hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni otro, ¿qué se hace uno? Comerciante. Y Holanda es el país más comerciante del mundo. Entonces se hicieron los mejores comerciantes de Holanda. Y volvieron ahí. Ahora, al volver al judaísmo, cuando uno ya 3 generaciones no es judío de manera pública, no estudió Torah, es decir, ellos sabían de que eran judíos, se casaron entre ellos, pero no tenían la más perrísima idea. Aparte de los 10 mandamientos, no sabían nada. Nada. Entonces al principio empezaron a hacer rezos en casas particulares, hasta que el rey de Holanda le decretó que pueden hacer un templo. A los católicos no les dejó hacer templo. Si los católicos no podían hacer ninguna iglesia en Holanda, aunque había horrible religión, tú quieres ser católico, sea católico, no hay problema, pero no está prohibido hacer una iglesia. Si la iglesia en Ámsterdam fue construida 100 años después que el templo de Ámsterdam. Primero fue el templo. Porque los católicos estaban prohibidos de hacer un lugar de rezo, del odio que tenían los españoles. Entonces, que lo que pasó fue de que judíos se empezaron a hacer rezos en casas, que esto y lo otro, hasta que pidieron o coimearon, tuvieron lo que tenían que dar para que se puedan hacer un templo, y hicieron lo que se llama el templo de la comunidad portuguesa en Ámsterdam. Para que tengan una idea, el templo de la comunidad judía de Ámsterdam, ustedes conocen el Bet Midrash acá abajo, donde se reza, es más o menos el doble o más de todo el Bet Midrash, más que el doble. Es enorme. Es todo un complejo que tenía ellos. Lo que pasó fue así, no sabían nada. Entonces, ¿qué hicieron? Pero tenían muchísimo dinero. Entonces trajeron rabinos de Marruecos, del Imperio Otomano, de acá, de allá, de Israel, para empezar a saber Torah y tefilá y demás. Entonces hicieron la primera biblioteca, la biblioteca judía más antigua del mundo es ahí, en Ámsterdam. Tienen cosas de hace 400, 500 años. La comunidad, el templo fue abierto en el año 1625. Fue abierto, enorme el templo.
Era una comunidad es increíble que en 100 años, desde que vinieron los judíos a Ámsterdam, en 100 años ya tenían rabinos que fueron a servir a comunidades en otros lados. Hicieron una yeshiva, Talmud Torah, de todo. Plata tenía. Traer gente que enseñe no tiene ningún problema en traer del fin del mundo, lo van a traer. Pues en Ámsterdam actualmente hay mucho. En Ámsterdam actualmente hay muchos judíos. No, lo que pasó es que, no sé si escuchó, hay un tal Hitler. Bueno, es un problemita. En Ámsterdam, en el 1939, antes de la invasión de los alemanes, había 80.000, únicamente en Ámsterdam, 80.000 judíos. Quiere decir de que si hay 800.000 personas, uno de cada 10 era judío. La mayoría de origen portugués. Ven los nombres. En portugués. Todos en portugués. ¿Quedaron judíos en Portugal? Sí, muchísimo. Ahora te cuento. Ahora, llegó cuando los nazis llegaron. Otra vez tengo frío. Hay frío, no hay whisky, no se puede tomar nada hoy. Entonces, bueno, los judíos en Ámsterdam, cuando en 1939, el 10% de la población de Ámsterdam era judía. Situación socioeconómica bastante alta, la mayoría. Hay un film que vi, que me mandaron un tipo de Yad Vashem, que ahí firma el decreto de los alemanes. Para que tengan una idea, de los 80.000 judíos, ¿cuántos judíos fueron exterminados? 92. No, eran 80. 75.000. Fue la comunidad judía más aniquilada en el occidente de Europa. Muy simple. Eran gente obediente. Los alemanes era la primera comunidad. Antes del exterminio del Oriente ya empezó el exterminio de los judíos de Holanda. Nadie sabía nada, entonces decretaron de que los judíos iban a ser trasladados a otra ciudad, Utrecht, ¿no? Entonces todos los judíos de Ámsterdam tenían que estar a tal hora en tal lugar, podía llevar cada uno una valija y dejar la casa intacta porque tienen que volver en 2-3 meses. Los judíos creyeron. Hay un film que los ves a los judíos yendo ahí caminando a la estación. Los jóvenes ayudaban a subir al bar. ¿Sefaradim? No, la mayoría. Más o menos la mayoría eran sefaradim, de Portugal. Entonces subieron los trenes y a las 2 horas el mismo cristiano holandés que filmó a las 2 horas los soldados alemanes entrando a las casas de los judíos, sacando todo. Se apropiaron de todos los terrenos, de todas las casas. Estamos hablando de el 10% de la población y la más rica, de manera proporcional. No es que no había pobres, había por en todos lados, pero más rica. Ahora, los holandeses, por un lado, hay una especie de mito, que los holandeses ayudaron a los judíos a escaparse del holocausto y de otro. 3/4 mentira, o 90% mentira. Los holandeses, por un lado, tenían lo que se llama el sistema de resistencia muy mejor que los belgas y los franceses, seguro, 1000 veces. Pero el pueblo, como pueblo holandés, no ayudó a nada. No nada más no ayudó, hay gente que vendió a familias que estaban escondidas. Los alemanes dijeron, el que dice una familia judía escondida, porque sabían de que venía escondido, le pagamos. Y le pagaban poco dinero y te vendía familias enteras. Familias enteras. Misma Ana Frank fue vendida por una familia. No se paga esta porquería. Fue vendida por una familia. Entonces, por un lado, la parte todavía, la resistencia holandesa llevó a los niños, a propósito para que no sean muertos, y les dijo a la familia: nosotros llevamos a familias no judías, pero la condición de ellos de devolverlos era si el padre o la madre sobreviven. Que si sobreviven todos los hermanos, no se los devuelven. Son niños de unos meses, fueron criados como protestantes. Y hay gente que sigue desde origen judía, los padres fueron muertos en la Shoah y en el Holocausto, y siguen viviendo como protestantes y no saben. Tengo un amigo que la hermana fue llevada al año y bueno, los padres volvieron y pusieron en el periódico, en varios periódicos de varias ciudades,
estábamos buscando a nuestra niña, fue llevada por la... Ahora, ¿qué pasó? La red la red Holanda contra los nazis tenían listas de niños que fueron llevados, pero tenía una especie como buena red. Nadie sabía de nadie. Es decir, yo tengo una lista de niños que yo llevé a un lado, pero yo no sé a quién los di. Se los di a uno, que se los dio a otro, que se los dio a otro, que se los dio a otro, que se los repartió. Entonces vamos a decir que me pescan a mí. ¿Qué puedo saber? Los niños. ¿Pero dónde fueron? No tengo la menor idea. Entonces, los nazis varias veces atraparon a gente, pero no tenían cómo llegar a los niños. ¿Entendido? Y los niños tampoco tenían cómo llegar a los padres. Y las mismas familias que recibieron, que querían devolver por ahí a los hijos, no tenían cómo llegar a nadie, porque todo el medio fue atrapado por los nazis y fueron matados, todos de los holandeses. Entonces no quedó mucho hilos cómo llegar. Entonces él puso un coso una, ¿cómo se dice? Una nota en el periódico que una niña fue llevada de Ámsterdam, tal y tal y tal y tal. Se la reconoce como tal y tal. Entonces una familia que estaba en Rotterdam, en el puerto, vio eso y dijo, guay. Cuando nos entregaron a la niña, dijeron que la niña se llama tal y tal. Nosotros le cambiamos el nombre, porque era un nombre judío. Entonces por ahí ese día lo devolvieron. Devolvieron a la niña. Pero muchos que no fueron devueltos. No fueron devueltos. Ahora, en Ámsterdam, de los 80.000 quedaron 5.000. De los 5.000, 2.000, 3.000 llegaron a Israel. ¿Cuántos quedaron? 2.000, 3.000. Esto es lo que quedaron. Más todavía, los holandeses cuando volvieron, los judíos querían volver a sus casas, dijeron, no, usted tiene que pagar impuestos, los impuestos de los años que usted usó. Ausentes. Pero ¿cómo? Si yo no viví, me llevaron. Y eran tan degenerados, tan antisemitas, que tuvieron que pagar, para volver a la casa, tuvieron que pagar los impuestos, la luz, el gas, el agua, para poder volver a vivir en la casa que ellos fueron expulsados. ¿Entiendes? Es increíble. Sí, los holandeses son muy serviciales, muy buenos, lo que sea, pero tienen su base antisemita muy simple. No se los ve, pero el que se fija tiene. Como sea, entonces casi no queda comunidad. Yo estuve ahí el viernes de noche, porque ese templo es un templo enorme y no tiene electricidad. Entonces, cuando se abre, se ponen 700 velas. Yo vi una foto, es hermosa. Digo, quiero ir. Entonces tomé un hotel cerca de ahí, me fui con mi esposa caminando, llegué ahí y me dijeron de que no. Hoy hacemos noches en tefilá en otro Betacneset está ahí en el complejo, chiquito. ¿Por qué? Porque como no hay luz, no se ve, entonces no van a poner velas. ¿Cuánto éramos? 10. Yo era el 10º. Si no venía yo, no tenía miñán. Yo también llevo uno así. No tenía miñán. Entonces el otro día no quería ir, pensé que iba a Jabat, yo qué sé, porque pensaba comer ahí, pero dije a mi esposa, si no venimos por ahí no tiene miñán. Y aparte quiero que conozca el templo y dijeron de que a la mañana sí lo abren. Y aparte nos hacen una especie de visita, nos muestran que esto lo tengo bueno. Fui, a la mañana eran 15, vamos a decir. 2, 3 turistas y los demás eran del lugar. Ahora el asunto es que ellos hacen, es increíble. Eso, en las comunidades judías en el mundo hacen lo que se llama como se llama Mishe Berach, que bendicen al rey o al presidente del lugar y demás. Entonces empiezan a decir Anotente yo a la Melchim, que es en hebreo, y después pasan a portugués. Que Deus bendiga a la reina y a la de esto y lo otro. Ahora, ¿a quién bendicen? Escuchen bien. A la reina y a sus misericordias y ellas, que son las hijas. Y a esto y lo otro, y a todos los encargados del imperio, del reinado de Orange Nassau. Y lo dicen en portugués, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. La menor idea, porque la reina esa se murió hace 1000 años. Las hijas, las hermosas hijas que dicen ahí, la más chica tiene 90 años. El reinado de Orange es el lugar de Ámsterdam, es decir, dijimos de que hay 8 provincias, se unieron y hicieron lo que se llama Holanda. El lugar de Ámsterdam se llama Orange. El imperio se llama Orange Nassau, pero Nassau es donde es, en Indonesia, cuando ellos reinaban en Indonesia. Ahora Indonesia no es más de Holanda. Hace 80 años que se liberaron. No existe más el imperio. La reina se murió, está podrida en la tierra. Las hijas más o menos, están en camino o ya están adentro. El imperio no existe.
Y ellos siguen haciendo Misheberach al reina del imperio, es increíble. No tienen la menor idea de lo que están hablando. ¿Le dijiste? ¿Eh? ¿Les explicaste? No, iba a explicar, dejá, yo no quiero pelear con nadie. Acá no me importa pelear, para ahí soy invitado, queda mal. Pero ¿cómo puede ser? Y dicen, ahora me hacen subir a la Torah. Entonces me dicen que subo a la Torah. Ahora ellos no saben portugués. Hacen Misheberach en portugués, pero no saben tanto. Entonces le dije, me dicen, Yitzhak ben, entonces le di, en portugués, ¿cómo se dice hijo? Ven. Filho. Entonces dije, David, filo de Yitzhak. Filo. No entendían. Después me hicieron Misheberach también en portugués, a mí también. A cada uno que sube hace Misheberach en portugués. Entonces que bendiga a los primos y a los cuñados. Entonces le dije a mis nietos. ¿Qué más importante? ¿Mi cuñado o mi nieto? Mi nieto, ¿no? No sabían que eran nietos. No tienen la menor idea. No, sí, es increíble, pero se siguen con lo mismo. Siguen haciendo Misheberach en portugués sin entender lo que están hablando. Por ahí hay alguno que entiende, pero la mayoría no entiende nada. Hablan en portugués como yo hablo en chino. O sea, yo hago un Misheberach en chino. Chin, pim, pum, pim, pam. No entiendo nada, pero digo. Porque vivo en China. Es increíble. Sí, es increíble. Es increíble. ¿Todo? Y así es. Esa comunidad no quedó casi nada. Y no, es que no tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer. Porque no hay comunidad. Con los nazis y demás. Son sefardíes, ¿no? Sí, ahí sí. Portugués. Hay también una Keilah Ashkenazit, un poco más grande. Yo fui a Chabad de Holanda. Sí. Chabad es de afuera. De afuera no tiene nada que ver. Si pues vinieron de afuera no tiene nada que ver con ellos. Hacen bien lo que hacen, pero no tiene nada que ver con las comunidades. Pero tienen servicio de kashrut, tienen todo. Tienen restaurante kasher y todo. Súper que tiene lugar de kasher. Yo compré todo ahí. No traje nada. Para pasar Shabbat. Bueno, pero así es mundo. Lo que dijeron, me preguntaste de quién me preguntó, de que en Portugal hay judíos. Yo te pregunté, sí. Hay aldeas enteras de por judíos. ¿De? De judíos. Por ejemplo, la familia Blumenthal. ¿Conoces la familia Blumenthal en Israel? Viene de la palabra Belamonte. Es una aldea, una ciudad chiquita en Portugal, de Belamonte. De Belamonte llegaron a Holanda. De Holanda pasaron a Ashkenaz. De Ashkenaz pasaron a Hungaria. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los que vivían en Ashkenaz, el 99% fue liquidado. Los que vivían en Hungaria, más o menos el 70% fue liquidado. Todos los Blumenthal que hay son descendientes de Belamonte y son los que quedaron de los hungarios. De los holandeses no quedó nada, de los alemanes no quedó nada y los húngaros un poco quedó. Todos son Blumenthal. En la ciudad de Belamonte hoy en día hay un rabino que trajo judíos, ellos siguen prendiendo velas en Shabbat, se casan entre ellos, todo. Es increíble. No entendí algo, ¿son descendientes de los portugueses que habían antes, en el año 1400 y pico? ¿Quién? ¿En Belamonte? En Portugal ahora. Sí. Fueron convertidos a fuerza, pero se casaron entre ellos y siguen cumpliendo costumbres judías. Y entonces los trajeron acá, hay varios que llegaron acá a Shluchot, al Mahón de Giur, fueron convertidos y volvieron a Belmonte. Hoy en día tú vas a Belmonte, hay tipos con tzitziot en la calle, con kipot, con todo. ¿Qué fueron? No, no ¿Qué hacen ahí? ¿A qué fueron? Si los convierten acá y se van para Portugal. Sí, bueno, ¿no? para fomentar el judaísmo en ese lugar, porque para hacerle tornar a sus hermanos, primos y demás de las familias que vivieron ahí. 400 años judíos. Tienen problemas genéticos también, porque se casaron entre ellos durante 400 años. Entonces hay problemas genéticos. No graves, pero hay. Se casan entre ellos. 200 familias siguen casando entre ellos. No hay donde cambiar la sangre, lo que se dice. El libro Judeofobia de Peretnik. Gustavo Peretnik. El libro Judeofobia. No, Gustavo Peretnik yo lo conozco cuando era chico, cuando era rabino conservador. ¿Era rabino conservador? Rabino. Ahora es un tipo de ti, no es conservador. Es ortodoxo. Sí, vivió en Israel, no hay conservativos acá. Entonces, o sos religioso o sos laico. ¿Cuántos conservativos conoces en Israel? 3. Hay que tener mucha suerte para que sea uno de ellos sea Peretnik. ¿Entendido? Todo.